Aleluya, gloria al Señor. Mucha paz, hermanos. Si se ha puesto a pensar lo maravilloso que será cuando estemos con Cristo, yo creo que por lo menos un 20%, ¿verdad? Podemos imaginarnos, porque Dios es grande, hermano. Dios es grande, Dios es maravilloso y es una bendición, hermano, servirlo. Hay gozo en nuestro corazón en servir al Señor. Yo a veces hace unos comentarios. Solamente estando fuera de sí puede decir uno que esto no sirve, que esto no es bueno. En cierta ocasión, ¿verdad?, menciona solamente estando loco. No se puede creer en Dios, ni se pueden experimentar las maravillas, porque verdaderamente, hermanos, experimentamos las maravillas del Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermanos. El día de ahora tuvimos una actividad, es bastante cansadito, ¿verdad?, pero contentos. Empezamos las actividades de las 8 de la mañana, la terminamos como a las 4, pero fue una bendición, fue una reunión ministerial, gloria al Señor, donde se tratan asuntos tocante la iglesia. Así es de que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que estuvieron aquí, ¿verdad? Muchos, pues yo creo que la mayoría está en su casa. Quien tiene actividad, yo creo que está en su actividad, ¿verdad? Pero pues nosotros aquí estamos cansados pero contentos. Sí, desde que se acuesta uno, bueno, lo digo por mí, se acuesta uno pensando, no me voy a quedar dormido y me levante ande uno a la carrera, ¿verdad? Porque eso a veces eso puede suceder, ¿verdad? Y que ponen los relojes, ¿verdad?, a que timbren a la hora y no timbran a veces, híjole. Pero gracias a Dios que sacamos el trabajo, hermanos. Nos tocó en la libertad la actividad. Y gracias a Dios, los trabajos que hay que llevar a cabo. Vamos a entrar a la palabra del Señor, hermano. Yo platicando precisamente con los hermanos compañeros ministros, ¿verdad?, de que cuál es nuestro trabajo, nuestra función, desde el que preside, el que toca, el que predica, estar aquí en este lugar. Nuestro deseo, hermanos, es transmitir bendición. Nuestro deseo es compartir la palabra del Señor. Nuestro deseo es que la iglesia sea edificada. Nuestro deseo es que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ese es nuestro deseo. Cuando usted viene, ¿verdad?, debe de venir con esa disposición para que pues pueda usted verdaderamente recibir del Señor. Si venimos desde la casa con la disposición, ¿verdad?, vamos a salir bendecidos. Llueva, truene, relampaguee, hay que servir a Dios. Póngase usted a pensar, ¿verdad?, cómo vivirán los hermanos donde no tienen la libertad que tenemos nosotros. Allá por África, por aquellos lugares donde la iglesia se reúne y un hermano está de centinela viendo que no venga alguien, cuidando para que los hermanos se gocen en el Señor. Vamos a entrar, hermanos, a la palabra del Señor. Hay una porción en la Biblia, está en Efesios capítulo número 5. Bendito Dios, Efesios capítulo número 5. Gloria al Señor. Versículos, hermanos, muy bonitos que los meditamos. Y nuestro deseo es precisamente, ¿verdad?, caminar con Dios, servir a Dios. Que todo, hermano, lo que hagamos sea grato delante del Señor. No hacerlo a nuestro gusto. Platicando precisamente ahorita con el hermano Pepe, ¿verdad? Somos una familia.
Somos una familia a nivel local. Una familia a nivel local. Yo los aguanto a ustedes y ustedes me aguantan a mí y nos aguantamos, ¿verdad? Y nos aconsejamos y esto, nos ayudamos, nos apoyamos porque somos una familia. Me toleran, los tolero y yo creo que pienso yo, hermano, que Dios en su misericordia, en su compasión, ¿verdad? Mira todo eso y no usa a veces la ley medo-persa. No usa la ley medo-persa. Entonces, tiene que ser así. Nos considera como lo que somos, seres humanos, pero convertidos a Cristo. Abra su Biblia ahí en Efesios, capítulo número 5. Hay dos palabras, hermanos. Quiero que nos entiendan a los predicadores. Y los predicadores entenderlos a ustedes. Creo que una de las cosas que cuando estamos presidiendo aquí la alabanza, una de las cosas que nos puede traer mucho gozo y sentirnos satisfechos de haber hecho nuestro trabajo es cuando todos a una alabamos a Dios levantando nuestras manos al cielo. ¿Sí o no? Todos levantando nuestras manos al cielo. Cuando todos adoramos al Señor como un solo pueblo, con un mismo deseo, con un mismo sentir. El versículo número 1 dice algo que voy a leer varias porciones. Vamos a leer varios versículos tocante este versículo cuando dice: sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué, hermano? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Analice esta palabra, sed imitadores, porque esa palabra es una palabra imperativa, es un mandamiento, sed. Porque de nada sirve que seamos cristianos sin ser como Dios. De nada sirve llamarnos cristianos si no somos como el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo que seamos imitadores de Dios. Pero para imitar a Dios tenemos que conocer a Dios, ¿verdad? ¿O no? Para imitar a Dios tenemos que conocer cómo es Dios, quién es Dios. A veces, como por ejemplo ahorita, ¿verdad? Nos podemos imaginar muchas cosas. Pero si verdaderamente nos imagináramos verdaderamente la grandeza de Dios, yo creo que iríamos poco a poco avanzando, como cuando se va uno acercando más al calorcito. Entre más cerca esté del calorcito, pues se siente bien, ¿no? Pero en esta parte dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El versículo número dice: y andad en amor, como también Cristo, ¿qué cosa? ¿Y qué más? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed imitadores de Dios. Ahora, si ustedes conocen a Dios o no han conocido verdaderamente quién es Dios, yo les recomiendo el Salmo 138 y 139, cuando habla de los atributos de Dios. ¿Por qué la Biblia nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza? ¿Cómo se imagina usted cuando dice: y hagamos al hombre a nuestra semejanza? Hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser semejantes a Dios? ¿En qué parte? Para poder ser imitadores de Dios tenemos que conocer los atributos de Dios. Porque cuando miramos, por ejemplo, aquí, cuando habla del amor, ¿con qué amor nos amó Dios? ¿Con qué amor nos amó Dios? Porque Dios es amor, pero ese Dios que es amor también ama.
se ha puesto a pensar que Dios es amor, pero ese amor ama. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera el amor amó al mundo. Hay diferentes tipos de amor, pero si Dios es amor y aparte Él ama, que tenemos que imitarlo a Él como amando. Así tan sencillo, amando. Solamente podemos nosotros imitar a Dios. Dios amó, nosotros también debemos de amar. Y el amor, el amor que está ahí, hermanos, ¿cómo es que Dios amó al mundo? Es el amor como nosotros debemos de amarnos a nosotros. ¿Qué es amarnos? El amarnos, hermanos, es uno de los atributos, aunque Dios es amor, pero es uno de los atributos de Dios. Para poder yo imitar a Dios, debo de amar. Si no amo en esa área, yo no estoy imitando a Dios. Ahora, nos amamos, hermano. Nos amamos. Fíjese, existe el amor de Dios, el amor de hermanos. Y aquí queremos, si nos amáramos como hermanos, yo creo que es de las cosas sencillas, amarnos como hermanos. Pero aquí está diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. En esta parte, ¿verdad? Nos está mencionando que seamos imitadores de Dios, pero ¿qué le parece si vemos unos 3 o 4 atributos de Dios para imitar a Dios? ¿Quiere conocer estos atributos de Dios, del Señor? Para que usted los haga y imite a Dios. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? ¿Cómo podemos imitar a Cristo siendo como Cristo? Y la única forma que vamos a imitar a Cristo siendo como Cristo. ¿Qué hizo Cristo en el transcurrir de los 3 años y medio? ¿Cómo se manifestó su amor para con la humanidad? Hablándole, llevándole el mensaje de salvación, haciendo maravillas, haciendo milagros. Entonces nosotros, hermanos, debemos de imitar, en esta parte, imitar a Dios. Vamos a ver cuatro porciones que debemos nosotros llevar a cabo, hacer para así imitar a Dios. Yo puedo decir, es que yo imito a Cristo al venir a la iglesia, porque Cristo iba a la sinagoga. Pero es más que eso. Vamos a Mateo 5. Bendito sea el Señor. San Mateo, capítulo número 5. Cuando yo miraba precisamente los atributos del Señor, hermano, yo decía, verdaderamente no hay cosa más grande para la humanidad imitar a Dios. Si imitáramos a Dios, en Él nunca hizo maldad. Luchar, esforzarnos nosotros por evitar lo menos posible, desearle un mal a los demás. Capítulo número 5, bendito Cristo, aleluya. Vamos a leer versículo número 47 y 48. Ese mandamiento, sed. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo número 39. Dice, aquí está hablando el Señor. Desde el 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso estaba dicho en la ley, ¿sí? Pero aquí el Señor va a experimentar algo, va a decir, no experimentar, sino externar algo. Pero yo os digo, ¿qué es lo que dice? No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quítate la túnica,
déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a quién, hermano. Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Léalo con confianza, hermano. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a cualquier hermano, a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también así? ¿Los quién? El 48. ¿Cómo vamos a imitar a Dios siendo como perfectos? Ahora, lo hemos predicado que la perfección, hermano, la perfección interna y la perfección externa. Lo hemos dicho en la Escritura, ¿verdad? Que yo en lo personal, yo así lo creo, que todo cristiano, hermano, que verdaderamente es cristiano, interiormente es perfecto. Ha alcanzado la perfección porque ha depositado toda su confianza en el Señor y Dios le ha perdonado toda su vida pasada. Y en ese instante lo hizo el Señor perfecto. Y en esta parte, ¿verdad? ¿Cómo vamos a imitar a Dios? Buscando la perfección. La perfección total no la vamos a encontrar hasta que Jesucristo venga. La perfección total. Pero en esta parte dice desde el versículo número 48 está el Señor dando mandamientos y expresando cómo se era antes, pero cómo se debe de ser ahora. La diferencia de ahora es que ahora somos el cuerpo de Cristo, que ahora somos nosotros la iglesia de Cristo. Vino Cristo a su iglesia para no dejar su iglesia, para morar en su iglesia, para que viva la iglesia conforme la voluntad del Señor, el deseo, el anhelo del Señor. Es lo que Dios espera de su iglesia. Dice la Escritura que en su boca nunca hubo engaño. En su boca nunca hubo engaño, que cuando lo maldecían no declaraba juicio, sino que dejaba a aquel que juzga justamente. Ese es el Dios que nosotros servimos. Que ese Dios es el único Dios perfecto. El único Dios perfecto, y quiere que así como Él es perfecto, que nosotros también seamos perfectos. ¿Cómo conservar la perfección? ¿Cómo podemos conservar la perfección? No haciendo el mal, no tornándonos del santo mandamiento, sino que caminando al premio, siempre caminando al premio, porque la palabra pecado, hermanos, es cerrar al blanco. Y nuestra mira, hermanos, está en el reino, nuestra mira está en Dios. No podemos cerrar. Tenemos que seguir, y para eso solamente se requiere la perfección. Y el Señor nos la ha ofrecido, nos la ha dado, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Guardarla, vivir en esa forma de vida. Pero en esta parte dice la Escritura que seamos perfectos como Él es perfecto. Pero también en Lucas 6, vamos a leer Lucas 6, habla cómo es que el Señor es misericordioso y que nosotros también debemos de ser misericordiosos. De gloria a Dios, hermano.
6, Lucas 6, gloria a Cristo. Capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo número 34 en delante. Esto es un paralelismo, pero aquí no nos va a decir al final, al resumir esta parte, que seamos nosotros perfectos. Aquí nos va a decir que seamos misericordiosos. ¿Qué es misericordia, hermano? ¿Qué es en sí misericordia? ¿Qué es lo que vio Dios en nosotros para tener misericordia? Éramos muy buenos, no necesitábamos de nada. No, Dios vio miseria en nosotros y nos ofreció lo que nosotros necesitábamos. Pero dice el versículo, ¿qué dijimos? 34. Y si prestáis aquel a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis ¿qué cosa? Y seréis hijos. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Las cosas de Dios todas están condicionadas. Todas, todo está condicionado. Y creo que la condición más grande es que creamos en Él. Porque creo yo que un pecado de blasfemia es la incredulidad. La incredulidad, el pecado de la incredulidad lleva a condenación. Así tan sencillo, el pecado de incredulidad lleva a condenación. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Verdad que es hermoso eso, hermano? Así de que, hermanos, tenemos que amar a vuestros enemigos y eso nos da el crédito de ser hijos del Altísimo. Pero sigue diciendo, porque Él es benigno para con todos, con los ingratos y los malos. El 36. Léalo. Imitar a Dios. Sean perfectos como yo, dice el Señor. Sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Solamente podemos decir imitar a Dios. Pero para imitar a Dios tenemos que saber cómo es Dios. Ser bueno es un atributo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Buenos. Ser buenos es un atributo de Dios. Ser bondadosos es un atributo de Dios. Y eso nos hace que lo estamos imitando a Él. Sed pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Considerando esta parte, hermano, esta parte y la llenura, es un paralelo. Un paralelo, porque sí me gustaría por lo menos unas dos porciones, lo que es la llenura, que la hemos visto y la entendemos, la llenura. Pero todo, 2 más 2 son, ¿está seguro? ¿Está seguro usted que si le digo que no es cierto, que va a decir, no, sí es cierto? Porque si 2 y 2 son 4. Así, en Dios, hacemos algo y Dios nos da algo. Hacemos algo y Dios nos da algo. Y aquí habla presente de creer a su palabra, de ser obedientes a su palabra. Pero el punto principal es: sean misericordiosos, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor.
Esa palabra podemos predicar una hora, nomás en esa palabra, andad en amor. ¿Qué es andar en amor? Caminar, vivir, conducirnos. Pero estas dos partes que hemos visto, la primera, ser perfectos, porque Él es perfecto. Ser misericordiosos, porque Él es misericordioso. Pero también tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿En qué estamos fallando si no somos santos? Yo lo he dicho. Dios nos separa, porque la palabra santo es separado, es apartado. Pero Dios me pudo apartar nomás para aquí y aquí me quedo. ¿Verdad que no? Tengo que orar yo la santidad. Tengo que vivir en santidad. Entonces miramos, ser perfectos, ser misericordiosos y ser santos. Amén, hermanos. Dios también, que usted quiere imitar a Dios, sea santo. Yo quiero imitar a Dios, debo de ser santo. Si Dios nos apartó, pero no solamente nos apartó para estar así apartados de allá, no, nos apartó para, acuérdese lo que dice, creo es Efesios 2:12. Efesios 2:12 me parece que empieza diciendo, porque por gracia eres salvo, por medio de la fe. Y eso no es de ustedes, porque es un don de Dios. Dice, no por obras para que ninguno se gloríe. Pero fíjense lo que dice enseguida, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Esas buenas obras nos hacen ser como Dios. Nos hacen que estamos imitando a Dios. Es hermoso, hermano, si Dios nos concede la vida al día de mañana, ir a predicar al hospital. Es la obra del Señor. Cuando Jesús anduvo aquí, Él predicó por todas partes. Hay que hacerlo. Hay que hacer muchas cosas para imitar a Dios. Por eso digo, no hay cosa más grande que Dios. No hay algo tan hermoso como Dios, no hay algo tan maravilloso como Dios, no hay cosa más grande, más sublime que Dios. Por ello hay que abrazarnos de Él. Ahí en Levíticos vamos a ver cómo nos dice también sed, esta palabra sed. Capítulo número 19 de Levíticos. Bendito Dios. Levíticos capítulo 19. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Dios hizo algo grande en nosotros. Nos salvó, nos limpió para que andemos en buenas obras. Es parte de la santidad, la vida cotidiana de cada uno de la iglesia. Capítulo 19. De gloria a Dios, hermano. 1 y 2. Dice así: habló el Señor a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿qué cosa? Santos seréis. ¿Por qué? Santos sean. Santos sean. Pero si usted se da cuenta, aunque según Deuteronomio capítulo 4, creo que es el capítulo 7, Dios escogió un pueblo. Dios sacó de ustedes desde el instante que yo lo saco del mundo, escojo aparto un pueblo. Este pueblo es santo porque está separado de allá. Mas sin embargo, no obraban la santidad. Si se ha fijado, ¿verdad?
¿Quién era Israel? Pero eran apartados. Nosotros, Dios nos sacó, pero no solamente no, Dios nos apartó para ser como Él. Hay un canto, si lo podemos cantar ahorita, se titula Vivir con Cristo. Allá, cierre sus ojos y vea la Nueva Jerusalén o aquellas calles de oro, porque son cosas literales para entender las cosas espirituales. ¿Para qué queremos oro allá? ¿Para qué queremos oro? Si el tiempo no existirá, la distancia no existirá. Allá no va a haber, ahorita vengo. Dígame una ciudad dígame de una ciudad lo más lejos que usted conozca. A ver, Pepe, tú, José, una ciudad lo más lejos que conozcas. Samalayuca, en cuanto la mencionó uno ya fue y vino, sí. Si yo les platico, ¿verdad? Lo más lejos que he andado, ¿verdad? Ha sido en Israel. Desde el instante que mencioné Israel, fui y vine allá. Bueno, en Dios no va a existir la distancia. En Dios no va a existir el tiempo. Por ello no vamos a necesitar palacios, no vamos a necesitar calles, no, algo grande Dios tiene para nosotros. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Dios nos las reveló, porque aquí está, hermano, todo. Y de aquí Dios nos revela, nos enseña lo que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Pero en esta parte dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Somos seres humanos, hermano. Y hablé ahorita precisamente de la flexibilidad. Flexibilidad porque como seres humanos tenemos compromisos. Como humanos tenemos compromisos. Tenemos una vida, llevamos una vida natural, una vida humana. No siempre estamos aquí, ¿verdad que no? No siempre estamos en el templo. No siempre estamos orando, no siempre estamos leyendo la Biblia. Hay otras cosas que como personas tenemos que hacer. Y ahí es donde nosotros podemos cometer errores y faltas, aunque hayamos salido que somos santos, porque la iglesia de Cristo es santa. Pero podemos de alguna forma a veces involucrarnos, pero nos exhorta, sean santos, sean santos, sean santos. Vamos a leer ahorita un salmo donde Dios nos enseña los atributos de Él y los atributos morales de Dios. Como la ley moral, la ley ceremonial, la ley ritual, ¿cuál ley concluyó o ya no existe según la ley de Moisés? ¿Toda? No. Si nos damos cuenta, toda la ley se cumple en dos. Quiere decir que hay cosas que están vigentes, hermano. Hay cosas que no debemos de hacerlas porque las hizo el Señor. No debemos nosotros practicarlas porque el Señor las hizo. Pero en esta parte Dios nos está diciendo, exhortando aquí a Israel que sea santo. Hay una porción en el capítulo 36 de de Ezequiel. Cuando Israel fue sacado, aunque fue sacado de Egipto, pero fue llevado a ciudades, a otras ciudades. Y por su rebelión ellos amancillaron el nombre de Dios. Ellos vituperaron el nombre de Dios con sus hechos. Y la forma de que vituperaron el nombre del Señor por sus hechos, el pueblo decía, mira, ¿a poco este es el pueblo que sacó Dios de Israel? Era vituperado porque vivían de una forma diferente.
No vivían conforme lo que el Señor había establecido. Buscar la santidad, practicar la santidad, practicar la misericordia, practicar y hacer, hermano, lo que el Señor es. Capítulo 11 de aquí mismo, la ve, hermano. Versículo 44. Sed imitadores de mí como hijos amados. Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Vamos a leer desde el versículo número 42. Dice así, fíjese bien, cómo es que cómo es que nosotros debemos santificarnos no haciendo ciertas cosas, aún no comiendo ciertas cosas. Aunque el apóstol Pablo menciona que todo hecho por Dios, pero aquí en esta parte, ¿cómo es que Dios mencionó a Israel que debía ser diferentes? Y le estableció lo que deberían de hacer y lo que no deberían de hacer, lo que deberían de comer y lo que no deberían de comer. Y lo hacía de alguna forma, les prohibió comer ciertas cosas, ¿verdad? Por algo que los podía hacer daño, que no les servía. Pero dice el versículo que dijimos, 42. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿qué cosa? No lo comeréis. ¿Por qué, hermano? Esto estaba establecido, era abominación comer lo que aquí dice la Escritura, allá, Pero sigue diciendo el 43, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. ¿Qué dice el 44? Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, ¿qué cosa? Se santificarán y serán santos, porque yo, dice el Señor, soy santos. Allá, hermano, estaba prohibido comer esto y esto y esto y esto, y que ahora nos lo comemos porque está bien rico. Hay personas que no lo comen, ¿no? Quieren conservar de alguna forma su santidad a su cuerpo. Quieren conservar su santidad, no comen carne de puerco, no comen camarón, no comen esto, no comen esto, no comen esto, no comen esto. Porque así estaba establecido en la ley. Pero ellos tenían que ser diferentes a las demás naciones. Deberían practicar la santidad porque eran santos, porque Dios es santo. Damos la gloria al Señor, hermano. El tema principal, ¿verdad? Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Ahorita mencionaba precisamente una de las cosas que nosotros buscamos como ministros. Para mí sería una bendición verlos a todos ustedes en la alabanza con sus manos levantadas, todos, hermano, adorando a Dios, glorificando a Dios. No unos con la mano levantada y otros con las manos en las bolsas. Otros así, otros así. No, todos buscando la llenura. Yo le digo, mire, hermano, si un hermano lo invita aquí y usted está lleno del Espíritu Santo, va a pasar. Porque para usted, aunque sea lo mismo allá o aquí, estar lleno, ¿verdad? Pero si le hacen la invitación, hacerlo. Creo yo, hermano, que aún si estuviéramos todos ahí donde están ustedes, nos paramos, hagamos una prueba, párense todos. Y le voy a decir a un hermano que saque una foto, va a levantar sus manos todos, ¿sabe? Saca una foto, a ver cómo ven la foto. Deje que sea nomás todos con las manos levantadas. No, fíjese la diferencia. De acá, gente de acá. Mire, hermano, hay una alabanza que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerza.
Vamos a cantar, a entonar ese canto aleluya con nuestras manos levantadas. Aleluya, 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 cantarán. Podemos dar un aplauso al Señor con todas nuestras fuerzas. Gloria al Señor. Mire, todo esto, hermano, todo esto está en nosotros. Tomen su lugar, mis hermanos, dándole libertad, hermanos, a lo que está en usted. No esperar, no, darle libertad a lo que está en usted. Una expresión cuando dicen Cristo es grande, gloria a Dios. Dios es maravilloso, amén. No le hace que, hermanos, se nos vengan esos cuadros, ¿verdad? Recuerde lo que dice Hechos capítulo 4, que el lugar donde ellos estaban congregados tembló. Y todos, no solamente unos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo, con confianza, con libertad la palabra del Señor. La llenura, hermano, la llenura, eso es. Hay algunas porciones, hermano, y solamente las voy a mencionar. Juan el Bautista, aún desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí sabía? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Y aún Jesús, fíjese bien cómo son las cosas, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura? Dice que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, el niño saltó, lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu llega, hermano, en su totalidad, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. A veces cantamos, yo le voy a decir, ¿verdad? Yo creo en la danza, pero no coreográfica. Yo creo en la danza. Solamente yo me acuerdo, hermano, cuando cantamos una vez, yo le alabo con el, ¿cómo dice ese canto? Yo le alabo con los pies. Yo le alabo con los pies y los pies pegados al piso. ¿Sí? Y dale una vueltecita. Yo solamente una vez he dado una vueltecita. Pero ¿sabe por qué me abstengo, verdad? Porque, hermano, yo esas vueltecitas. Es que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, algo sucede. Puedo mencionar varias porciones ahorita que Zacarías, hermano, Zacarías, cuando fue lleno del Espíritu Santo, profetizó. Dijo algo, yo no me gusta usar la palabra sobrenatural, pero algo espiritual cuando fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, dijo algo especial. Cuando Esteban fue lleno del Espíritu Santo, vio la gloria del Señor. Cuando siempre estar lleno del Espíritu Santo no es estar inerte, hermano. Porque cuando Cristo llega, algo pasa. Cuando Cristo llega, hermano,
Por ello, hermanos, busquemos siempre, hermanos, ser imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a ver Salmo 100, que es el 138, 139. A mí me gusta mucho ese canto que dice: yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, si me falta el alma, es que ya estoy con Cristo. Vivir con Cristo es una bendición, hermano, es la vida, se acabó todo, hermano, se acabó todo cuando estemos con Él. Vamos a ir al Salmo 139. Santo es el Señor. Fíjese bien, aquí usted va a notar en este Salmo los atributos de Dios, los atributos que solamente pertenecen a Él, que solamente pertenecen a Él, que no podemos nosotros imitarlos. No podemos imitarlos estos, pero hay unos que sí, como Dios ama, yo también. Dios es misericordioso, yo debo de ser misericordioso. Dios es perfecto, yo debo de ser perfecto. Y en esa forma imito a Dios. Pero dice el Salmo 139, oh Señor, ¿qué dice? Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué cosa? Mis pensamientos. ¿Quién es Dios aquí? ¿Cómo podemos llamar? Omnisciente, omnipresente, todopoderoso. ¿Cómo lo podemos mencionar? Omnisciente, que todo lo sabe, ¿sí? Y esto aquí vamos a ver todo el Salmo 139 precisamente de los atributos de Dios. Si usted empieza a leer, se va a dar cuenta usted en qué lo puede usted imitar. No solamente conocerlo, saberlo, sino cómo lo puede imitar. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, ¿qué cosa? Te son conocidos. O sea, a un hermano, ¿usted sabe dónde va a andar mañana? ¿Usted cree que Dios sí sepa? Porque Él es omnisciente, es omnipresente. Dice el versículo número 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como de día. ¿Qué dice? ¿Quién como Dios puede decirlo? No hay nadie como nuestro Dios. Y verdaderamente no hay nadie, hermano, como nuestro Dios. Luchemos, esforcémonos cada día, que nada le quite su gozo, hermano. Lo peor que suceda, que no le quite, que no nos quite ese gozo. Porque a veces son tiempos, hermanos, muy difíciles. Pero es algo que va a pasar. Por eso yo les digo, mi hermano, cuando conocemos esto, nada nos sorprende. Al conocer la omnisciencia, la omnipresencia del Señor, sabemos que Él hincha el universo, todo lo sabe, todo lo conoce. Lo mismo le son la luz que las tinieblas a Dios. Bueno, ese Dios es el que nosotros servimos. Ese Dios es el que el Emmanuel. Dice Juan 1,
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito. A Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. El unigénito, aquí, mira, velo. Este es Dios. Este es Dios. Pero no porque está aquí. Eso no, es tan grande que se ve tan chiquito. Dios es tan grande que cabe en usted, hermano. Cabe en usted. Recuerdo que en cierta ocasión Salomón, cuando iba a construir el templo, se hizo una pregunta: ¿será posible que Dios habite aquí? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto menos? Pero ¿a quién miraré? ¿A quién miraré? ¿A quién? Aquel que es manso y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí voy a estar. El Dios grande se hace pequeño y no deja de existir en el inmenso universo. Si usted se pone a pensar, sí sabía usted, ¿verdad?, que yo viajé por el universo. Yo no sé si fue un sueño o fue una visión, pero yo viajé por el universo. Y no hay cosa tan maravillosa, hermano, que lo que está más lejos de lo que alcanzamos a mirar, que es creación de Dios. Pero todo eso, hermano, todo eso, ese inmenso universo, un día va a desaparecer. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? ¿Dónde vamos a vivir, pues? Dios es bueno, hermano. Esforcémonos cada día, luchemos cada día, amemos nuestras reuniones, hermano. Yo exhorto a los ministros, hermano, ¿verdad? Ame su ministerio, sea celoso con su ministerio. Debemos de ser celosos con nuestro ministerio, porque somos una bendición, somos un regalo para ustedes. Dios nos puso aquí como un regalo para ustedes. Qué hermoso regalo, ¿verdad? Díganlo. Así que, hermanos, gracias le damos al Señor. Vamos a seguir adelante, hermano. Dijo el hermano un corto mensaje, pero, hermanos, es amplísimo, hermano. Quería compararlo precisamente con la llenura. Por lo menos unos 6 versículos. ¿Qué está sucediendo cuando alguien está lleno? Y cuando nos podemos dar cuenta cuando alguien está lleno. ¿Sí sabía? Que de aquí nos damos cuenta. Si sabemos lo que sucede cuando alguien está lleno, podemos ver quién está lleno y quién no. Porque con la llenura transmite, lo cambia. Con un gloria a Dios o puede por lo menos hurra y un brinco. Sí, gloria al Señor. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga.